Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde sorprendente, porque imaginábamos una lluvia copiosa y en realidad, bueno, podemos reunirnos. Es un momento especial, me gusta mucho presentar a este autor, Horacio Cavallo, particularmente presentar este libro, algo parecido a un don. Es un libro de cuentos, tiene 6 cuentos. La verdad, no sé, me gustó leerlos a todos. En general, los que me conocen saben que suelo leer más poesía que narrativa, y sin embargo disfruté porque hay momentos poéticos también, momentos poéticos en la construcción de los textos, pero también en la construcción de los personajes. Y eso me pareció una fortaleza del texto. Y a propósito de eso, tengo algunas preguntas para hacer. Porque como autor me gustaría preguntarte cosas así que un poco banales como para comenzar. El libro el título es Algo parecido a un don y es el título de un cuento. Entonces la pregunta que me hago es, ¿qué pasa cuando uno elige el título de un libro de cuentos que tiene que reunir los otros libros, los otros cuentos que nos llevan este título, ¿no? Entonces, ¿por qué este título es el que uno elige para agruparlos a todos? Bueno, buenas noches. Es un gusto para mí estar acá, conversando con todos ustedes. Gracias por su atención. Gracias Alejandro, gracias Camilo. Eh, bueno, es una cuestión, yo qué sé, un poco conceptual y un poco estética. Uno busca que el título tenga de alguna manera algo atractivo, porque es lo que va a definir de alguna manera el primer llamador, ¿no? La tapa y el título de un libro son como la primera posibilidad de atraer a un lector como para agarrarlo, y entonces uno piensa un poco en eso y bueno, piensa que por lo general que tenga que ver con el conjunto de los cuentos también. Pero eso es un poco difícil porque, no sé, pienso en Cortázar cuando publicó Octaedro. Bueno, eran 8 cuentos, le puso Octaedro y ya eso jugaba con que eran 8 y le venía bien el título, y además es un título lindo, que suena bien, que es una sola palabra, que tiene como peso. En este caso lo fuimos charlando con Camilo, nos gustaba cómo sonaba y nos parecía que de alguna manera podía tener como algo que abarcara a todo el conjunto, aunque después cada uno de los cuentos iba a tener como determinada temática, determinada mirada, que no necesariamente podía tener que ver con eso, pero es algo que, eso como el orden de los cuentos dentro del libro, que uno trabaja, que uno piensa, que lo busca darle una cuestión que tiene que ver con lo estético y también con una cuestión conceptual de alguna manera. Bien, Horacio Cavallo es un autor prolífico y ha escrito también poesía. Ha tenido varias menciones y reconocimientos y premios. Ha recibido en el 2007 el Onetti por Oso de Trapo. Mi hija Carmela lo leyó, le encantó. Y también premios, y también ha tenido la distinción del MEC en el 2017, puede ser, por El silencio de los pájaros. Bien, un poco esto para invitar a que se acerquen a tu obra en general, ¿no? Más allá de que hoy estamos presentando algo parecido a un don, pero bueno, es justo hacer este señalamiento. Como decía más temprano, la lírica o lo poético también se acerca en tu narrativa. Y hay algo que leí en la contratapa que indica que este libro es tu retorno a la narrativa para adultos. Y yo, cuando leí eso, me pregunté si era pertinente hacer esa aclaración. ¿Vos qué te pasa con las categorías en general? Bueno, yo creo que sí, porque también hace unos cuantos años que trabajo en escribir literatura para niños y jóvenes, y en los últimos años, desde el 2018, que fue cuando publiqué la última novela, que es Casa en Ninguna Parte, no había publicado, bueno, salvo algún cuento aislado, un cuento que el año pasado ganó el concurso que hizo la Cámara del Libro en sus 80 años. No había publicado otras cosas para adultos, entonces de alguna manera la distinción buscaba, bueno, sí, eso, hablar de que era otro libro
mío, pero que en este caso era dirigido a público adulto. Yo creo que en el título igual ya se veía un poco, pero bueno, como que sí, que era una vuelta a la literatura de adultos, con lo que había estado no sé, a veces alejado, quizá porque el proceso de escritura es distinto, o sea, encaro los dos proyectos, la literatura para niños y la literatura para adultos, con la misma seriedad, pero a veces me cansa un poco la literatura para adultos, me cansa, no sé, la otra la escribo desde otro lugar un poco más luminoso, y entonces había estado un tiempo sin escribir. De hecho, algunos de los cuentos, dos cuentos de este libro, habían salido en antologías que habían salido publicadas en otro momento, o sea, que no eran, que estaban escritos para este libro, sino que ya estaban, y yo en estos años fui recopilando los cuentos y bueno, armando este libro con ese perfil, un perfil adulto. Bueno, y sabés que estuve estudiando un poquito para hoy y estuve leyendo un capítulo en particular de Deleuze, Mil Mesetas. Bueno, concretamente ese capítulo se llama Tres novelas cortas y no me acuerdo cómo sigue el título, pero en realidad está buenísimo porque nos ayuda a pensar sobre, por ejemplo, las diferencias entre la novela corta y el cuento, ¿no? Y para no hacer algo pesado, porque acá estamos en una feria y no vamos a hacer algo académico, ni mucho menos, preguntar qué pasa contigo, ¿no? Porque él lo que plantea es que el suspenso, por ejemplo, el suspenso, aquello que hace que el lector siga enganchado, en la novela corta responde a la pregunta ¿qué ha pasado o qué ha podido pasar? Y sin embargo, en el cuento, la pregunta sería ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues siempre en el cuento pasa algo, ¿no? Entonces, no sé, para invitarte a conversar al respecto. Sí, no, nunca lo había pensado. No tengo un marco teórico a la hora de ponerme a escribir un cuento. Yo no sabría dentro de lo que es mi pequeño mundito de la computadora y yo, Sí. cuando me pongo a escribir algo, me voy dando cuenta más o menos de qué va a ser a medida que lo escribo. No es ¿Ah, sí? que me proponga, bueno, esto va a ser un cuento largo o una novela breve. En general, tengo que tener una historia para contar, y esa historia, a medida que voy consiguiendo desgranarla, se va planteando arriba del papel. Y bueno, en este caso son todos cuentos de unas 10 o 12 páginas, Sí. pero si desde lo teórico, desde ese lugar, no sé si escribí alguna vez una novela corta. Escrito novela, bueno, sí, por eso digo, si entramos en eso, ninguna novela de las que escribí son los novelones, que antes una novela tenía que tener 400 o 500 páginas, y sin embargo, eso ha ido cambiando. Entonces no sé, no me ¿No te parece. guía? En relación a si ya pasó lo que uno está leyendo, para de alguna manera desentrañar qué fue lo que pasó, o es algo que eso también depende. eh, Siempre me interesa que haya algo que mantenga al lector en vilo, de querer saber cómo termina la historia que está leyendo, y para eso uno va tirando elementos que buscan eso, generar una historia que sea una historia que valga la pena ser contada y que valga la pena ser leída en ese lugar. ¿Y cómo te llevas con el secreto? Me pregunto, ¿cuidas la forma, ¿no? De hacer el descubrimiento del secreto, en eso de qué va a pasar, cuidar la forma en cómo se va a develar el secreto? Depende, porque hay cuentos, hay relatos que no lo veo necesario. Vos podés empezar un relato en medio de la acción con algo que está pasando ahí, y a partir de ahí ir hacia atrás, y eso no lo hace menos interesante, pero también vas a querer saber qué fue lo que pasó, o ir tirando elementos que vayan desarrollando o desarrollando una trama donde cada cosa que vas conociendo va generando algo más pero no es algo que me ponga a pensar mientras escribo. Es algo que se va dando de manera inconsciente. El proceso creativo, yo tengo siempre muy poco para hablar del proceso creativo, porque lo suelo olvidarme de cómo se van dando las cuestiones a la hora
escribir porque uno está como sumido ahí en una especie de encantamiento. Pero bueno, entonces, ya que me hablas del proceso de creación, aunque no te guste, me pregunto, vos sos un autor que escribe lírica y que escribe narrativa, pero al momento de la hoja en blanco, ¿ya sabés por dónde vas a ir? ¿Si vas a ir por un género o por otro? ¿O eso se va desarrollando, desplegando, no sé, a partir de un verso o a partir de una línea? No digamos verso, a partir de una línea y eso se despliega para el lado de la narrativa o para el lado de lo del A veces lírico. tengo más elementos y a veces tengo menos. Había, en un momento leyendo algunos teóricos hablaban, por ejemplo, algunos escritores hablaban de que tenían Borges, Cortázar, de que empezaban a escribir sabiendo, bueno, Quiroga en el Decálogo del Perfecto Cuentista lo decía, sabiendo más o menos hacia dónde iban, y me sentí durante mucho tiempo como más cercano a esa escuela, tener cierta idea del principio, cierta idea de cómo podría terminar eso y que lo del medio se fuera dando a medida que avanzaba, pero después tuve experiencias, alguna vez en literatura para adultos y otras veces en literatura para niños, de seguir más esa línea más libreriana de sentarme y no tener idea de para dónde iba y dejar que la historia fuera surgiendo de donde salía y eso se fuera formando algo que después, bueno, editando, recortando, uno pudiera darle un corpus propio. Entonces, no hay una forma, me parece. O bueno, uno va pasando el tiempo y uno va buscando, va cambiando, va modificando la manera que tiene de acercarse un texto. Sí, he probado. Lo más común es que tenga claro, como soy de planificar mucho, que tenga más o menos claro. Pero por ejemplo, hay un cuento en este libro que es de una mujer que está en un hotel haciendo un tratamiento, luego un tratamiento de un cáncer, que está usando una peluca, por ejemplo, y que el final, lo que yo tuve al principio fue el final de la última escena, que es de un hombre que encuentra una peluca tirada y piensa que es un nido. Eso es lo primero que me viene a mí. A partir de ahí viene todo lo demás. O sea, yo a partir de esa imagen empiezo a construir lo de esta mujer que llega a ese lugar y donde va conociendo otros personajes que después termina en esto otro. A veces también pasa así, una escena muy fuerte que donde surge todo y a partir de ahí vas hacia atrás o hacia adelante. Sí, bueno, también en esta línea del secreto pienso en el ocultamiento y llego también a otro cuento en donde historia reciente está allí desde el engaño, desde la traición y desde el fraude también, ¿no? Me parece muy interesante cómo abordás el tema, tan sentido para todos, pero desde un otro lugar que hace como doblemente o triplemente vulnerable a la víctima, ¿no? Sí. Bueno, sí, me gustaba darle una mirada distinta al tema de la dictadura, al que siempre me ha importado mucho, pero que no quería ir por el mismo lado. Esa era una manera de abordarlo que tenía que ver de alguna manera con mi generación, más con mi generación, porque en definitiva era algo que tenía que ver con la dictadura, pero que pasaba muchos años después. Es esta mujer que más o menos de una edad acorde como para poder ser nieta de una mujer que la está buscando y hacerse pasar a partir de un tipo que la convence en Argentina de hacer esa estafa, hacerse pasar por la nieta de unos desaparecidos que esta otra mujer está esperando hace mucho tiempo. Entonces, sí, me interesaba porque tomaba el tema, pero bueno, era un tema que yo no decía esto es bueno ni es malo, sino que planteaba una posibilidad en la cual ella, al conocer a esta mujer a la que estaba traicionando y sentir que tenía el olor de su madre, que es el título del cuento, bueno, todas esas propuestas que le había hecho el tipo de la plata y de todo eso se le venía abajo por esa cuestión. Sí tiene una mirada rara porque no es la mirada de decir, o sea, no se plantea ahí quién es bueno y quién es malo, se tira arriba de la mesa, que es como me gusta plantear las cosas para que el que lo lee sí se da cuenta enseguida quién es el hijo de puta, quién es el malo, que es una cosa familiar, quién es el malo, pero quién es la víctima y por qué esas cosas pasan, porque también uno lo que busca es un poco meterse en el alma humana y esas cosas terribles también pasan. Entonces. Bueno, pero eso me parece que es clave también en este libro, porque los personajes me parece que entiendo que logran
no ubicarse, o sea, lográs no ubicarlos desde un lugar o del otro en todos los cuentos. En general es, bueno, ¿qué pasa acá? Y, o ¿qué hubiera dicho? O ¿cómo lo hubiera planteado? ¿Cómo lo hubiera pensado? No son arquetípicos, es decir, en general son personajes que, más allá del, o junto a los hechos, también, no sé si nos sorprenden, pero nos hacen pensar desde otro lugar, ¿no? Nos exigen otro ejercicio de reflexión, no el predecible o el previsto. Bueno, me interesa ese tipo de literatura que no es que te da todo digerido y te va contando todo como desde un narrador que no sabe todo, ni desde un narrador en primera persona que ha vivido todo lo que cuenta, sino que de alguna manera interpela al lector, o sea, propone cosas o cuenta una historia en la cual uno puede también de alguna manera involucrarse, tener que ver con eso que pasa de alguna manera. Entonces, bueno, un poco de eso, algo de eso está buscado. Sí, y cambiás también los personajes, ese que al inicio del cuento parece el vulnerable, de repente después por alguna circunstancia se ubica en otro lugar. Eso que también me parece una fortaleza de este libro de cuentos. Estoy pensando incluso en este primer cuento que me pareció fascinante, el que mencionaste recién, no me acuerdo el título del primer cuento. Yo tampoco. Ay, ¿en serio? Voy a cumplir 50 años, para un poquito. Si pienso, sí, pero no voy a poder pensar. Bueno, no importa el título, no Maniobra, importa. maniobra. Lo cambiaste muchas veces, es por eso que no te acordás. Bueno, pero los que compren Maniobra tu de libro Herbert. se van a acordar, y este primer cuento es fascinante y te atrapa. ¿Cómo lo escribí yo? Maniobra de Maniobra. Heimlich. ¿Cómo se llama? Maniobra de Heimlich. Sí, ahí está, claro. Y ahí, la verdad que fue una muy buena lección tener ese primer cuento. O sea, tenerlo como primer cuento, porque después que lo lees ya está. Es como que estás invitado o casi obligado a seguir leyendo, porque te sorprende de todas las perspectivas. Bueno, eso era lo que te comentaba hoy cuando Sí. hablábamos de cómo se busca el título, de esas cuestiones que tienen más que ver con lo editorial de repente, pero sí, el primer cuento y el último de un libro de cuentos tienen que ser siempre de los más fuertes que tiene el libro. En realidad todos tendrían que ser muy buenos, Sí, pero no son buenos, sí. que no haya ninguno no, pero siempre hay algún rellenito en general. La idea es que todos tengan una buena calidad, o sea, uno vive y el último, que es el con el que te vas a ir, tengan un peso particular. Sí, Eso también siempre hay alza. epígrafes, porque me da curiosidad. ¿Para cuándo el próximo de poesía? ¿Tenés ahí algún borrador, alguna cosa? No. No, nada. Bueno, alguna cosita suelta, Claro. pero la idea que tome forma de libro lleva su tiempo. Sí, Igual a veces eso pasa, que yo qué sé, te puede pasar de una semana, no sé. Armado. Sí, uno si tiene tiempo, si está, yo qué sé, se puede dar, pero el año pasado publiqué un libro de poesía, ¿no? bueno, pero ahora escribiste esto y vos sos un escritor prolífico y todos te conocemos y entonces es como que pedimos más y más. Pero bueno, bien, siempre haces un recorrido muy interesante en los géneros en los que abordás, la verdad. Bueno, yo te felicito por el trabajo y entonces ahora le damos la bienvenida a los que siguen. La representación. La representación de uno de los cuento. cuentos, Ojos de Lagarto. Ojo de la alta. Gracias.